queremos agradecer de verdad que nos hayan invitado otra vez. Sentimos que esta es nuestra casa. Hace unos momentitos Francisco y yo rememorábamos aquella vez que estuvimos con ustedes, es cierto, parados, asoleados, pero pues ahorita que estamos en la sombra, recuerdo que ni lo sentimos. Fue un momento que compartimos con ustedes. Yo creo que a lo mejor esta situación de que nosotros estemos en un estrado y ustedes en esas sillas no quiere decir nada. Somos uno mismo, somos un grupo y les insisto que es un gusto de verdad estar hoy aquí con ustedes en el Parque del Cartero. Cuando Francisco me comentó de esta invitación, por supuesto que lo primero que me invadió fue un gran gusto, pero también les he de confesar que pues empecé a pensar realmente cuál era la responsabilidad social del periodismo, pero sobre todo mi responsabilidad social al momento que hago esta tarea que les confieso me apasiona. Yo hace muchos años decía, y lo comentaba con Francisco, pues que los sábados y los domingos eran para descansar, pero cada vez que me adentro más en esta profesión, la practico, comparto, les aseguro que desde que despierto, lo primero que hago es pensar en la noticia, en el análisis, en cómo sobre todo compartirla con todos quienes nos escuchan, quienes nos leen. Para eso antes también les aseguro pues que verificamos la información. Para este ejercicio que vengo hoy a comentar con ustedes y a compartir con ustedes, pues no solamente hice algunas reflexiones interiores, algunas cavilaciones y por ahí algunas referencias bibliográficas para contextualizar lo que estamos platicando hoy, que es la responsabilidad social del periodista, del periodismo, ahora mismo en este proceso electoral. También les comento que intenté salirme un poquito de la caja, de lo que yo pienso, de cómo veo la realidad, y pues por ahí hice unas investigaciones que en una sucinta conclusión les voy a comentar al final de esta charla que estamos teniendo. Cada vez que me asomo al micrófono, bueno, pues que tenemos la oportunidad de trabajar frente a las cámaras, y en mi espacio escrito, que es el acta pública, y bueno, pues hoy indudablemente e irremediablemente en las redes sociales, pues yo asumo que, pues que lo hago de manera responsable. ¿Por qué? Porque trato de informarme, investigo, verifico e incluso, bueno, pues comparto con todos ustedes. Creo que esa es la parte de la responsabilidad del periodista, de que lo que se plasme en mi voz, en mi pensamiento y en mi escrito tenga un impacto. Pero no quiere decir esto que el impacto sea respecto a las líneas que yo escribo o que yo tenga una importancia como Claudia Rodríguez por haber escrito eso, no. El impacto social es que yo hable de situaciones que a todos nos competen. Y bueno, pues ejemplos hay muchos. ¿Cómo está la educación? ¿Cómo están las cuestiones laborales, las pensiones, los salarios? ¿Cómo situaciones, por ejemplo, perdón, me quedé pensando que es incluso como nació la cuestión de la responsabilidad social también en el ambiente y por supuesto, insisto, bueno, pues lo que nos toca hablar hoy en las elecciones y que hemos visto pues sexenio tras sexenio, que hemos tenido muchas experiencias, muchas desafortunadamente no gratas, pero que también nos han enseñado pues a estar alertas y saber cuál es nuestra responsabilidad como entes informados y también como mexicanos y ciudadanos. Les decía que ser responsablemente social es una alternativa que podemos ejercer cuando pues ya tenemos conciencia. Las personas morales, las empresas, por ejemplo,
también pueden ejecutar esta acción de ser responsablemente sociales. Pero cuando esa tarea tiene un impacto social de gran escala, creo que no solamente es una cuestión de decidir, de voluntad. Hemos visto que en este tiempo, pues ya realmente la tarea de ser responsablemente social en cualquier profesión, yo pienso que es exigible. Por interés individual o de unos cuantos, incluso de lógica y de legalidad, debe sobreponerse sobre el interés individual, el interés de toda una comunidad, el interés de un grupo. En términos teóricos, la responsabilidad social, así en general, es un tema de distintas acciones que se puso en boga casi a principios del siglo pasado, del siglo XX. Pero por obvias razones fue hasta después del término de la Segunda Guerra Mundial, con temas sobre todo, como ya les decía, ambientales, que esta acción empezó a permear en muchos otros terrenos. La responsabilidad social hasta ahora, les digo, pues la verdad no ha logrado tener un peso legal, pero vale decir que este rubro sí ha llevado a legalizar muchas otras situaciones en pro del bien común. Ahí tenemos muchísimas leyes que están, bueno, en distintas cuestiones orgánicas o códigos, desde civiles, familiares hasta penales. Las leyes están para exigir un bien común de un individuo o incluso, les decía, de una persona moral. Llegando a la responsabilidad de los medios de comunicación y de quienes en lo individual informamos, surgió un debate al respecto, tras cerrada la cortina de la conflagración mundial que terminó en 1945, que en términos históricos se dice empezó en 1939, terminó en 1945. Muchos comunicadores entonces se agruparon, se empezaron a cuestionar y bueno, pues sobre todo pensaron que muchas de las conclusiones y reflexionaron a las que habían llegado justo en el momento del combate, pues que ya no eran válidas o que incluso no eran ciertas cuando estas conflagraciones, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, se estaban dando. Algunos de esos descubrimientos contrarios al bien común, sobre todo, porque acuérdense ustedes que incluso la radio, en algunos momentos, en algunas naciones, en algunos poblados, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, pues no servía sobre todo para informar, sino para decir lo que un dirigente quería que hiciera un pueblo. Yo creo que hemos visto muchas películas, hemos leído, y era realmente la función de la radio, ¿no? No informar, sino más bien aleccionar. Pues les decía que muchos de estos, pues al final, pues descubrieron los periodistas que el bien común no fue precisamente lo que prevaleció al momento de informar. Recuerden ustedes que, por ejemplo, los centros de exterminación alemana, estos ya ahora ominosos para la humanidad, pues fueron centros de exterminio, ¿no? Y en esos momentos los comunicadores, los periodistas, en realidad eran muy pocos los que lo sabían, solo los que estaban ahí viviendo a veces la situación o muy cerca porque se colaba, pero a otras naciones no se sabía de estos centros de exterminio. ¿O qué tal, por ejemplo, cuando fue el ataque de Pearl Harbor, ahí en Estados Unidos, supuestamente porque, bueno, pues los japoneses habían atacado a las fuerzas navales estadounidenses? En realidad Tokio ni siquiera supo de esto mismo, ni siquiera lo planeó. Fue desde Washington, Estados Unidos, donde se planeó este ataque a las mismas fuerzas armadas de su país,
porque lo que querían era que Japón no siguiera avanzando en las tierras asiáticas, en las tierras de Manchuria. ¿Por qué? Porque también ellos iban por el petróleo y por el corcho. Los periodistas, como le decía, y muchos más medios de comunicación, entonces entendieron al final de esta segunda conflagración mundial que habían quedado atrapados en una situación de descrédito y se señalaron de alguna forma un decálogo, más bien como un decálogo, pero fueron 5 puntos para empezar sobre todos ellos a manejarse con ética y que, sobre todo, atraer lo que más importante era para ellos, el público que los escuchaba, que los leía y bueno, pues que al final les hacía la profesión, porque un periodista sin personas que los estén escuchando y que los retroalimente, no es periodista, no hay profesión. Estos puntos que en aquel entonces, casi al final de la Segunda Guerra Mundial, se plantearon periodistas de muchas partes del mundo fueron, y nos van a sonar, hacer un relato comprensivo y real de los acontecimientos diarios con contexto y sentido. Servir de foro para el intercambio de comentarios y crítica. Tenemos que estar abiertos los periodistas a lo que nos digan, a lo que nos comenten y a lo que nos critiquen también. No lo sabemos todo. Tratamos de hacer lo mejor posible nuestro trabajo, pero muchas veces nos equivocamos en el rumbo y se vale que ustedes nos corrijan. También había que proyectar la visión de la realidad de los grupos relevantes de la sociedad. ¿Quiénes? No los dirigentes, no los empresarios. Los grupos relevantes de la sociedad son el pueblo, somos los grupos vulnerables. Presentar y explicar las metas y los valores de la sociedad. ¿Qué es lo que necesita la sociedad? ¿Hacia dónde va? ¿Qué es lo que quiere? Y por último, garantizar el acceso pleno a la información relevante día a día. Ya no se valía como durante las conflagraciones, que saliera un periódico pues cada mes, cada semana y que además estuviera controlado por los dirigentes nacionales. Haciendo un gran salto en la línea del tiempo, porque estábamos hablando de pues las guerras mundiales y sus consecuencias en cuanto a los medios de comunicación y los periodistas, les decía que haciendo este gran salto en la línea espacial e incluso pues del tiempo, en lo que se refiere a México, los comunicadores debemos reconocer que más allá de nuestro derecho consagrado en el artículo 7 de la Constitución, sobre la libertad inviolable de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio, mismo que no debe, eso creemos, ser restringido por ningún vía o medio, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, es decir, que ninguna autoridad puede coartar la libertad de difusión. Debemos saber que este derecho que tenemos los comunicadores también está vinculado y no tendría pues también ningún sentido si no estuviera vinculado de manera intrínseca al que tenemos todos los mexicanos a estar informados, como lo señala también el artículo 6 de nuestra Carta Magna, y que se conoce como coloquialmente derecho de la información. Más allá de los debates históricos, filosóficos o jurídicos, el hecho es que unos, por nuestra profesión, tenemos el derecho de informar, pero todos, al final todos, incluso nosotros, tenemos el derecho de estar informados. Lo que obviamente no detalla este artículo 7, que corresponde sobre todo a quienes practicamos el periodismo, es, y que bueno, es conocido también como la libertad de prensa, son cuestiones éticas y morales, no solo del comunicador, sino también de quienes detentan los medios de comunicación y cómo en muchos casos se violenta el derecho a informar y también estar informado. Para hechos prácticos, su servidora y bueno, pues también Francisco, creemos, porque lo hemos platicado en otras ocasiones, no para esta charla con ustedes, creemos con firmeza que nuestra tarea ha estado enfocada
en presentar un producto para quienes nos leen, para quienes nos escuchan, incluso hasta para quienes nos ven, con la finalidad de informarles a ustedes qué hacen con nuestros recursos y nuestros bienes sociales quienes detentan el poder político y hasta el poder empresarial. He ahí la esencia de nuestra responsabilidad social, al grado que podríamos compartir con ustedes distintos eventos en los que nos han relevado de nuestras funciones, ¿verdad, Francisco? Eventos que al final han sido experiencias, pero nos han relevado de programas de radio. A Francisco pues le han quitado su espacio de columna por no convenir a ciertos intereses. Yo creo que eso lo hemos visto, lo hemos sabido, no somos nosotros los únicos, le ha pasado a muchos otros compañeros. Los periodistas, comunicadores, locutores, eso sí, lo tenemos también claro, no somos mexicanos de excepción. Pero ante lo convulsionado que se encuentra el escenario nacional y los homicidios dolosos que no paran en contra de nuestros compañeros, en contra de los periodistas, entendemos también que es una profesión de alto riesgo. Parece que más que un piloto de Fórmula 1, ¿no? Por los últimos números que hemos visto en cuanto pues, a los compañeros que han asesinado arteramente y que además pues, no se sabe el fin, sí, el motivo, pero no se sabe del todo quiénes fueron, más que nada, pues los autores intelectuales. Precisamente por el componente que implica la responsabilidad social de informar con la mayor veracidad, hasta donde los distintos poderes fácticos nos permitan llegar, pues es que nosotros creemos que más allá del riesgo, aceptamos y tomamos en lo personal esa responsabilidad social de informar. En tiempos electorales, la tarea no es tan distinta. Tenemos que leer mucho, tenemos también que escuchar, porque no se trata solamente de lo que nosotros leamos e interpretemos, también tenemos que estar abiertos a lo que los demás dicen, porque bueno, pues sobre todo cuando alguien dice y que sabemos que no piensa como nosotros o que no analiza las cosas como nosotros las analizamos, pues también ahí está lo rico de la profesión. Tenemos que buscar, tenemos que investigar, tenemos que comparar, tenemos que verificar y después de ese largo proceso podemos entonces compartir con todos ustedes. Con este público que la verdad, pues ustedes son ese claro ejemplo de lo que voy a decir, un público que está cada vez más informado, que pregunta, que investiga, que también dialoga y que participa, y que entiendo porque los conozco, que son respetuosos y tolerantes. En particular, he llegado a la conclusión que mi papel socialmente responsable en este momento respecto a la elección federal es hacer el trabajo para informar los hechos como son o como fueron y dejar en claro mi opinión respecto a que México es una sociedad que se ha desbarrancado, debido a que más han sido los que han velado por sus intereses particulares y no por la sociedad y sobre todo por ciertos grupos vulnerables. También les comento que yo creo que orientar el voto no solo es inmoral, también es un delito que además de ser materia pues de la Fiscalía Electoral, también está contenida para procesarse en los tribunales federales en materia penal. Pero también les tengo que decir que, por ejemplo, difundir una encuesta no es orientar el voto, es presentarla, es información para que todos decidamos, para que todos también sepamos cómo está reaccionando el pueblo, que es un reflejo también de todo lo que nos han mancillado. La mayor responsabilidad en tiempos electorales debe recaer
en todos los ciudadanos, no en nosotros los periodistas, ni en los actores, ni en los candidatos, ni en los empresarios, ni en el presidente y todo su equipo de la administración pública. Los periodistas somos relatores y en su caso analistas y bueno, pues les informamos a ustedes lo que está sucediendo. Pero creo que nuestra responsabilidad social como informadores nunca debe ser que seamos actores del proceso. Somos parte del proceso en este continuum de informar, de dialogar y de participar con todos ustedes. Y ya por último, para terminar en esta exposición con ustedes, ¿se acuerdan que yo les dije que cuando ustedes me pusieron a trabajar, más que nada a pensar de qué comentar con ustedes sobre la responsabilidad social del periodismo? No solamente cavilé, no solamente investigué por ahí algunas citas bibliográficas, sino también me salí un poquito de la caja y les pregunté, sobre todo a mis lectores, ¿qué piensan ustedes de cómo debe ser responsablemente social mi trabajo? Y les quiero comentar que de casi 70 personas que me contestaron, porque no todas se atrevieron, creo que no se atrevieron porque todos podemos. Todos, absolutamente todos ellos, me solicitaron veracidad de la información. Ninguno me reclamó, dije ahí, bueno, al menos. En segunda instancia, menos pidieron oportunidad en la información, es decir, sucede algo, tenemos que informarles de inmediato. Y por último, también, pues ya muchos menos, apenas unos cuantos, me pidieron no orientar nunca al público, al que se está informando, respecto de lo que yo pienso. Porque muchas veces el comunicador o los comunicadores, creo que a veces he fallado, pero es una tarea que trato día a día de no hacerla. El comunicador quiere imponer a quienes nos leen, nos escuchan, el pensamiento de cada uno de nosotros. Y eso no es informar, eso no es responsablemente social. Gracias por escucharme. Creo que te pasó ¿no? Menuda tarea me dejó mi hermanita, ¿verdad? Ahora, ¿cómo la supero? No. Es la experiencia, la verdad. Yo traía preparado también aquí un documento que escribí a partir de que Toño me hizo favor de correrme la invitación. Pero creo que lo vamos a dejar un poquito a un lado para, más que nada, platicar con ustedes. Creo que la verdadera comunicación es eso, un diálogo en el cual ustedes también participen y yo con mucho gusto esté a sus órdenes para que pregunten en torno a la actividad que desarrollamos. El tema que Toño nos propuso, que coincidimos en trabajar hoy, es precisamente el del papel, la responsabilidad social de los medios de comunicación en un periodo electoral. Creo que no solamente en un periodo electoral, yo creo que los medios deben ser socialmente responsables en todo el tiempo. Y esto de ser socialmente responsable, pues significa actuar de conformidad a lo que la sociedad, lectores, televidentes, radioescuchas, es lo que quieren. ¿Y qué es lo que quieren? Yo creo que lo que todos buscamos, yo mismo como lector de periódicos, de revistas, escucha de programas de radio, televidente, lo que quiero es que la prensa verdaderamente, como decía Claudia, me informe con oportunidad y con veracidad. Y que quien haga análisis no trate de imponerme precisamente su punto de vista, su forma de pensar. Creo que en México lamentablemente no estamos haciendo eso. Al menos no lo están haciendo en los grandes medios de comunicación. Los grandes medios de comunicación pues están actuando más como empresas mercantiles que como órganos socialmente responsables. En el escrito que traigo preparado y dados los recientes acontecimientos,
pues digo que desgraciadamente hasta hoy nos estamos dando cuenta de que es el poder financiero el único que en realidad existe. El poder financiero, y nos lo acaba de comprobar con una declaración del señor Jorge Castañeda, algo que ya sabíamos desde hace 547 sábados, es que manipularon Vicente Fox la elección de 2006 junto con los empresarios. O mejor dicho, los empresarios obligaron a Vicente Fox a manipular las elecciones del 2006. Y hoy estamos viendo nuevamente otras intentonas por parte de este poder financiero, poder económico, empresarial, para que van y le dicen a Peña Nieto, le exigen, casi lo regañan, no casi, lo regañan y le dicen que tiene que robarse la elección para evitar que gane Andrés Manuel López Obrador. Los medios de comunicación lamentablemente no son ajenos a este esquema, son empresas, como decía hace un momento, y están esperando ganancias, a veces ganancias que no son muy claras, no son muy lícitas porque se hacen por debajo de la mesa, les llaman convenios. Esto es un convenio a principio de un año fiscal, se reúne los directivos de un periódico con un partido político, con una Secretaría de Estado, con un gobierno de un Estado, y ahí acuerdan entregar determinada cantidad de millones a cambio de que durante todo el año se publique la información que convenga a esa dependencia pública, a ese gobierno. Y, por supuesto, es lo que los gángsters llamaban en su momento, y todos lo hemos visto en las películas, como decía Claudia hace un momento, lo que llamaban protección. Compran protección los gobiernos en los medios de comunicación. Y las cantidades son millonarias, son verdaderamente millonarias. Periódicos que reciben 200, 300 millones de pesos por parte de una sola dependencia. Periódicos que reciben 100 millones de pesos por parte de un solo gobierno estatal. De los medios electrónicos mejor ni les digo, porque las cantidades son estratosféricas. La radio y la televisión tienen este tipo de convenios y las cantidades que se manejan ahí se multiplican. El papel de los medios en épocas electorales, pero en todo momento también, debe ser el de contrapoder. Hubo algún momento en el cual, idílicamente y también en las películas, retrataban a los periodistas con un sombrerito que decía prensa por acá. Y decía la conseja popular que se trataba del cuarto poder. La verdad que eso es falso. En algún momento hubo periodistas, los hay ahora también, que han tenido influencia, pero no poder. Pueden influir en las decisiones que toman los poderosos, pero no tienen el poder para realizar lo que ellos quisieran que se hiciera. El papel de la prensa debe ser de contrapoder, de enfrentarse al poder, de evidenciar lo que el poder hace mal y de reconocer en su momento, si hubiera que hacerlo, de lo que hubiese hecho bien. Pero como en nuestro país casi no hay nada que se haga bien, entonces el papel contrapoder debe ser para criticar, para denunciar lo que se está haciendo mal. No cuarto poder, sí contrapoder. Y si revisamos la mayor parte de los grandes medios de comunicación de nuestro país, la televisión, la radio, los periódicos, que nada más son grandes de nombre, vemos que no hacen la crítica, que se dedican a aplaudir, qué bonito el gobierno, qué bien señor presidente, está esto a todo dar, el Seguro Social funciona a la maravilla, el ISSSTE, ni qué digamos, en los periódicos está de primera, las carreteras están muy bien, en los periódicos, en la televisión, ahí está todo muy bien. La realidad sabemos nosotros que es totalmente distinto. Y les decía que eso de que eran grandes medios de comunicación, excepto la radio y la televisión, es una falacia, porque hay periódicos en la Ciudad de México que se dicen nacionales. El gran periódico de la vida nacional se anuncia uno. Y en realidad ese periódico tiene un tiraje pues de 3,000 o 4,000 ejemplares. 3,000 o 4,000 ejemplares que podrían ser repartidos entre los que estamos en este parque y quizá un pocos quienes van al mercado.
En otros países los tirajes de los periódicos superan los millones de ejemplares. The New York Times, por ejemplo, es un periódico nacional porque tiene tirajes tanto en el oeste como en el medio oeste, como obviamente en el este, donde está su sede, de millones de ejemplares en cada una de estas lugares que reimprimen el periódico para que esté puntualmente, tempranito, en cada una de las ciudades de Estados Unidos. Y el tiraje es de millones de ejemplares. Aquí con 3,000 ejemplares no se puede crear opinión pública. Un requisito para crear opinión pública que no tenemos en el país es precisamente que haya lectores. Otros dicen que el prerequisito para que exista opinión pública es que haya un movimiento de consumidores. Tampoco tenemos en México movimientos de consumidores. Incrementan el precio de las tortillas y todos gritamos un poco, nos quejamos, pero al día siguiente vamos a comprar las tortillas para el almuerzo, para la comida, etc. No estamos organizados para defender nuestros intereses ante los abusos comerciales. No estamos organizados como consumidores. Luego entonces, según esta hipótesis, por eso es que no existe en México una opinión pública. En México tenemos, a cambio de opinión pública, líderes de opinión. Durante muchos años, Jacobo Zabludovsky representó al prototipo de líder de opinión que le convenía a los gobiernos del PRI. Jacobo Zabludovsky se sentaba frente a las cámaras, ante el micrófono, al principio con sus grandes orejeras, recuerda seguro, y leía las noticias como si fuera de plástico. No hacía un solo gesto. Leía las noticias, pero cuando convenía, cuando se trataba de hacer una crítica, simplemente movía la cabeza reprobando. Y ese movimiento de Jacobo Zabludovsky significaba que muchísima gente tomaba la noticia que acababa de leer como una cuestión negativa y que le afectaba. E influía, Durante casi 23, 24 años, Jacobo Zabludovsky orientó así a la gente, no a la opinión pública, porque no existe la opinión pública. Orientó a sus televidentes y los televidentes a su vez luego comentaron al día siguiente lo que habían visto anoche con Jacobo y qué les había parecido lo que él había criticado. El papel responsable de los medios, repito, no solamente ante las elecciones, es para los periodistas muy difícil de llevar a cabo, porque los periodistas trabajan para una empresa y, como les decía hace un momento, una empresa que tiene intereses. Entonces, para empezar, al reportero se le da todos los días una orden de información y en esa orden de información se señala que busque en la Cámara de Diputados a fulano diputado o que vaya con el obispo y le pregunte, todo dependiendo de lo que se llaman fuentes, que es donde un reportero se va desarrollando su trabajo y en muchas ocasiones se especializa. Pero el reportero ya sabe qué no tiene que criticar. En 1977, cuando yo inicié mi labor de diarista, ya antes había escrito en revistas y trabajado en otras cuestiones relacionadas con la comunicación. En 1977, la prohibición que le hacían a un reportero era que no debía hablar mal del señor presidente, mal de la Virgen de Guadalupe, mal del ejército y mal de los patrones, no se podía. Hoy se ha roto un poquito todo eso. Hay quienes, aún en los grandes medios, sí critican al presidente. Pero la gran crítica se hace ahora, por fortuna, en las redes sociales. La Virgen de Guadalupe, bueno, pues ha sido demeritada incluso por sus propios clérigos. Ahí tenemos los casos de un abad de la Basílica de Guadalupe que hizo una enorme fortuna, y ahí tenemos los casos muy, muy lamentables de la pederastía por parte de muchos de los representantes de Dios en la tierra, como se hacen llamar.
Hoy les decía, la comunicación socialmente responsable se hace en las redes de comunicación. Hoy esa comunicación también se hace socialmente responsable en los portales que algunos de los periodistas mantenemos en Internet. En el caso de Claudia y su servidor tenemos la página Índice Político y varios amigos más se han sumado con nosotros para tener una página en donde la libertad es absoluta, en donde no hay censura, en donde no se dice a nadie previamente de qué escribir o de qué no escribir. Y en la radio hemos comprado un espacio. Es un programa vendido. Bueno, no todo el tiempo. A veces nos retrasamos en el pago. Pero tenemos que comprar espacio para poder expresarnos y para poderles dar sobre todo voz a ustedes, porque como lo decimos y lo decimos con mucha sinceridad, ustedes son nuestros radioescuchas consentidos y consentido. Y esa es la verdadera comunicación, que sean ustedes quienes nos nutran a nosotros, como decía Claudia, nos nutran a nosotros y nos informen. De ustedes recibimos mucha información que luego corroboramos, investigamos y publicamos. Y yo les agradezco mucho que nos hayan invitado y que se repita, ¿no? Muchas gracias. Si alguien quiere comentar algo. Sí. Bueno, como siempre solemos hacer hacemos un intermedio para hacer preguntas o opiniones de ustedes, reflexiones de ustedes que profundicen más sobre el tema, que amplíen más sobre el tema que acabamos de escuchar. Podemos iniciar aquí a mi brazo izquierdo, los que gusten pasar y hacer alguna pregunta, alguna reflexión, opinión o incluso alguna algo que ustedes digan, no estamos de acuerdo, también es posible. Algún regaño, dicen, también se aceptan regaños, ¿sí? Le pasamos por acá. Bueno, y mientras hacemos una pausa para mandarles una felicitación a los compañeros que nos están viendo por el Facebook. Estamos en vivo, recuerden que estamos en vivo. Estamos en Facebook, en el buzón.tv de Facebook. Nos están viendo ahorita y lo están pasando en vivo. La radio comunitaria Hermanos Cerdán de Tehuacán, Puebla, nos están retransmitiendo, ellos en toda la zona de ahí de Tehuacán, que le mandamos un fuerte saludo a los compañeros de la casa de Virgilio Caballero, que también están en este momento reunidos en la casa de atención de Virgilio Caballero, están reunidos también escuchándonos ahí en colectivo, pero también en Ciudad Juárez, Chihuahua, en Parral, Chihuahua, en Chihuahua, en Sonora y en otras partes de la República que nos están viendo ahorita en vivo. Bueno, pues les mandamos un fuerte saludo, con los cuales también nos mandan felicitar todos por esta labor que se está realizando, este esfuerzo. Y de una vez aprovechamos para recordarles que el próximo sábado por ahí van a andar repartiendo los carteles del próximo sábado. Recuerden que estamos aquí cada sábado. El próximo sábado se va a llamar La Guerra Sucia del Sistema en Tiempos de Elecciones. Análisis y reflexión con la doctora especialista en medios, Blanca Montoya, quien es filóloga y psicoanalista. Va a estar aquí con nosotros también. Los invitamos, recuerden, esperemos que ya podamos estar de aquel lado donde solemos ponernos. Pero bueno, eso va a ser el próximo sábado. Ahí les van a repartir un cartel. Recuerden, ayúdenos a distribuir, ayúdenos a continuar con con la difusión. Les pasamos pues el micrófono a los compañeros que van a hacer sus preguntas, opiniones. Recuerden sobre el tema para no salirnos y para seguir profundizando sobre eso. Gracias. Muchas gracias. Sí, hablando sobre el tema, como dices tú, buenas gracias y muchas tardes. Mire, yo lo oigo lunes, martes y miércoles, su programa ahí
Desgraciadamente, en esa misma estación, excluyéndolos a ellos, por supuesto, en los tres noticieros que hay gente muy arrastrada, no lo puedo decir de otra forma, ¿eh? La gente como Federico, que está en la mañana, el de mediodía, desgraciadamente su tocayo, Francisco, y el de la tarde, el licenciado. Bueno, y ahí me da mucho coraje. Yo los dejé de escucharlos, la verdad, porque siempre al final creo que el único tema que tienen es en contra de López Obrador. Creen que con eso nos van a confundir. No es cierto. Nosotros ya creo que tenemos un criterio ya definido, sobre todo las gentes adultas y hoy los jóvenes, que son los que están siguiendo. Y esos son los que posiblemente, y espero que así sea, venga el cambio para nuestro país, que es muy, muy necesario. Educación, salud, delincuencia, que haya seguridad, que haya empleos, en fin, todo eso que todos conocemos y padecemos día con día. Yo quisiera que así fuera. Y pues ya lo he manifestado ahí en el programa, nomás que pues está difícil que me hagan caso, pero lo vuelvo a repetir, por si lo quieren repetir ustedes en el curso de la semana. Muchas gracias y muchas tardes, como dice. Buenas gracias. Bueno, pues muchas gracias a Francisco, a Claudia. Ustedes verdaderamente son un oasis dentro de esta desinformación que existe. Este país no tiene, pues hay medios de comunicación, pero más bien son medios de propaganda, del sistema que ostentan, claro, la clase política, pero los empresarios. Estos 16 especialmente que se han estado manifestando y que ustedes, sin lugar a dudas, hacen sus críticas a través de las columnas o del programa de Estado de los Estados, que como decía mi compañero, pues es un oasis también, porque hay otras estaciones antes o después, otros programas, donde esos pseudocomunicadores o textoservidores, como Francisco los nombra, son francamente risibles, dan pena ajena porque siempre están alabando las acciones de un gobierno que a todas luces es opositor y nos aplasta al pueblo. Yo mi pregunta quisiera preguntarles, en el caso que así lo deseamos, que llegue Andrés Manuel López Obrador al gobierno, ¿qué conveniente sería, cómo verían ustedes la posibilidad de que tengamos una televisión pública? Porque, por ejemplo, el duopolio, Televisa, Azteca, y los que salen en el cable, el Milenio, Excelsior, etcétera, no es más que lo mismo. Uno le cambia, digo, francamente, yo ya no los veo porque no hay nada que realmente uno pueda brevar de ahí. Mejor es la lectura, tal vez las redes sociales con ciertos sesgos también, porque las redes están muy contaminadas, ¿no? Pero ¿cómo verían ustedes una televisión pública? Cristina Fernández de Kirchner en Argentina lo intentó, pero la oligarquía le ganó y no le dio tiempo porque se le acabó el periodo. Pero ustedes ¿cómo verían? Porque parte de la mala educación que hay en todos los órdenes en este país se debe a las televisoras. Entonces quisiera saber su gran opinión. Muchas gracias. Hola, buenas. ¿Cómo les va? Yo siempre, todos los días oigo su programa Estado de los Estados, así que ya lo conozco. Mi pregunta es sobre el INE. El INE no está haciendo nada ante tantas críticas que hay en los medios. No se supone que los multa o no sé qué les hará, ¿verdad? La FEPADE, sí. Sí, y si no se podría hacer un boicot con todas esas empresas que han pedido que Andrés Manuel no gane. Esa es mi pregunta. Bueno, yo sinceramente no lo conocía, sí lo escuchaba, pero lo escuchaba cuando era de 4 o 5 en la tarde, ¿sí? Sí, y después los perdí y se me olvida, etcétera, ¿no? Pero lo tengo muy presente a usted, porque lo he escuchado, ¿no? Dije, no, tan luego hable, voy a saber quién es, ¿sí? Pero muchas gracias por la información. La verdad, ¿para qué repito? El oasis, etcétera. Es agradable. Yo oigo muy poca radio y muy poca televisión veo, pero
Yo digo que hay que verla. Y lo que veo es el béisbol, pero lo veo en inglés. Dije, bueno, en algo. Porque es horrible. Así tenga usted TV de paga. Le cambia, y están sincronizados. O sea, uno se quiere brincar la publicidad y están sincronizados. Dice, no puede ser, pago, ahora sí que pago para ver otra cosa, ¿sí? Y los compañeros dicen, pues no veas, porque yo ya tengo tiempo de... No, yo digo al revés, no hay que estarlo viendo para saber qué dice el otro, también la radio, aunque a veces no nos gusta. Yo puedo poner ejemplo, ¿no? El 1110, por ejemplo, Reformula. Hay conductores que aparentemente, ¿sí?, le dan la voz al que está hablando. Yo puedo poner ejemplos concretos, por ejemplo, con Nestora o Néstora Salgado, y este cuate que tiene su programa a las 8 de la mañana, 1110, tal parece que sí da, pero la opinión que invierte, o sea, la opinión que dan es tendenciosa, y eso uno lo ve en todos los canales de televisión, y entonces la gente, cuando no tenemos criterio, nos ponemos con esa idea, pues era una secuestradora, era una esto, era una el otro. Dice, pero espérate, ¿por qué no lees antes y ves cuántos juicios tuvo, quién le dio, si no el indulto, ganó? Igual con el otro señor de minero que podrá tener cierta cola que le pisen. Sin embargo, cuando ve uno todo el proceso legal y todo lo que tuvo que ganar en 12 juicios, etcétera, etcétera, dice uno, oye, pues algo está mal. Aquí hay una falsedad, ¿sí? Le sacan los 50 millones, después vemos que repartieron 25, después vieron que cayó todos los mineros para el reparto, pero sí lo confunden a uno, porque no tiene el tiempo, en realidad. Los que vivimos al día, los que tenemos que trabajar, así estemos pensionados, no nos alcanza. Y tiene que buscar el chivo. ¿Por qué? Porque pues, nos gusta comer 3 veces al día, ¿no? Y estar informado, comprar libros, etcétera, etcétera. Yo digo, sí, vean la televisión, véanla con criterio. Y principalmente, diga usted a qué hora están para que sintonicemos, porque era de los programas. También perdí a este señor, a lo mejor a algunos les gusta, a Ramón Pisa Rugarcía. Lo busco y no lo encuentro, le busca uno por ahí, no dan la información si está o no está, ¿sí? O no está. Dice uno, bueno, pues ¿qué pasa con esto, no? Porque se dice la empresa socialmente responsable, todos son socialmente responsables, pero carajo, ¿y los contratos outsourcing? O sea, puede uno estar criticando, pero lo confunden a uno, a los que no están informados o a los que no ven una información diferente y le buscan las patas a lo demás. Por eso es que escuchaba su programa. Muchas gracias. Buenas tardes o días, tardes ya. Yo ojalá se acuerde de mí. Soy una radio escucha del programa y siempre lo andamos recomendando porque aunque muchos vamos a todo esto que sabemos que existe, todavía hay compañeras que se espantan porque Obrador sacó su cartera y no lo supieron cómo tomar, se lo tomaron a mal. Bueno, entonces hay que estar recomendando los programas que son plurales y que ayudan a que uno reflexione. Ahorita mi pregunta y mi inquietud es, a lo mejor no se relaciona con esto, pero ya se está desatado. Ayer salió en internet, pero lo que nos consta, yo soy de San Pedro Zacatenco, de por allá del Poli, y en Azcapotzalco también nos consta, están regalando mucho dinero, entonces ya pues sí nos desalienta porque es de la manera que están atrayendo a la gente. Desafortunadamente la gente se da, pero sí en varias delegaciones
Pues creo que en casi todas, las que son perredistas, porque las morenistas pues como que todavía no le llegan. No, es nuestra propia convicción los de Morena. Esa es mi inquietud, y que sí es cierto que tenemos que estar trabajando, no nos tenemos que fiar, pero sí le están haciendo mucho la lucha para que vaya bajando el Morena o los otros dos partidos que están con él. Y de esa manera pues están haciendo que suba pues la Barrales y uno que otro todavía que creen los Santorreyes en Mique Arriola, que dice cada cosa. Entonces luego nos hablan por teléfono para decirnos que Arriola va a hacer esto, va a hacer lo otro. Le digo, yo me precio de que he andado en todo cuando Noroña, cuando lo del agua, para ir y saber y todo eso. Y que le quieran decir a uno que ellos iban a poder hacer todo eso y ver lo del agua y ver que esté siempre limpia como antes y todo eso, pues claro que los manda uno con cajas destempladas, ¿verdad? Pero desafortunadamente hay mucha gente que todavía se deja llevar por eso. Gracias, me dio mucho gusto saludarlos. Pásale, compañero. Buenos días. Me da mucho gusto conocerlos. Ya lo había escuchado a usted hace algunos años, pero bueno, qué bueno que ya se incorporó acá cuando menos con nosotros un poquito. Mire, hace días, qué sé yo, el jueves anunció Donald Trump referente a imponer aranceles, que son impuestos a las exportaciones o importaciones que hace pues ese país, Estados Unidos. En este caso, ¿qué fue al acero? Y la respuesta de nuestro país, en este caso del presidente, pues fue que, pues oye, pues, ¿por qué me vas a imponer esto? ¿Qué esto? ¿Qué tal? Hubo reacciones, ¿verdad?, por parte de los medios de comunicación y algunos funcionarios, en el sentido de que, bueno, pues si ellos van a imponer aranceles, pues nosotros también los vamos a poner, a ver qué sienten, como que quieren entrar ahora sí que a la guerra comercial. Andrés Manuel López Obrador, pues él refiere a que debe haber un diálogo y pues para llegar a un buen entendimiento y que no se haga ahora sí que la guerra comercial, porque de cualquier forma pues vamos a salir perdiendo nosotros, porque nosotros dependemos del comercio es decir, de Estados Unidos, ¿sí? En un 80% al parecer. La pregunta es esta: ¿cuál va a ser la repercusión en caso de que entremos nosotros a la guerra comercial, ¿verdad?, que va a haber respecto a que pues vamos a imponer aranceles también, ¿verdad?, a una lista de productos que ya por ahí se andan mencionando. ¿Cuál va a ser la reacción de nosotros, o la repercusión? Más que nada, ¿no? Digo, puesto que hay un desbalance, ¿verdad?, en el comercio con Estados Unidos, en esa situación. Digo, ¿hasta dónde nos va a afectar? ¿Qué nos va a repercutir? Nos conviene ahora sí que hacer la guerra comercial, seguirle la corriente a los medios de comunicación y a los funcionarios de nuestro país. Digo, ustedes como medios, es decir, titulares de programas de información, pues, ¿cuál va a ser su opinión, verdad?, respecto a los otros medios, porque los otros medios están tirados a los brazos ahora sí que de la mafia del poder. Esa es la pregunta. Sí. Buenas tardes, Claudia y Francisco. He escuchado que muchos de los comentaristas de Televisa están algo obsequiosos frente a López Obrador, a la campaña de López Obrador, y leí en Proceso que
el próximo año vencen las concesiones del canal 2, 4 y 5, creo, de Televisa. No sé si por ahí venga la cosa de que ya vean, están poniendo sus barbas a remojar. De aquí el compañero mencionaba algo interesante, una televisión pública. Vamos a pedir al nuevo gobierno que rescate esos medios de enajenación y se conviertan en unos medios de difusión de cultura y de comunicación verdadera, ¿sí? Entonces ese es el llamado, compañero, que como sociedad organizada, una vez que triunfe el proyecto democrático de Morena, se pida estos canales. Y otra cosa que a mí me ha movido mucho, que hace poco vi una película de Snowden, dos grandes personajes que sin ser periodistas han aportado mucho a el periodismo y la prensa. Me refiero al fundador de Wikileaks, no recuerdo su nombre, un australiano, y también al norteamericano Snowden, el militar. Cómo ellos catapultaron las redes sociales de información secreta, ya sea de todos los gobiernos del mundo. Se conoce desde dentro lo que han hecho los gobiernos de todos los países en contra de sus propios pueblos, ¿sí? Yo creo que desde aquí mi solidaridad con dos personas que viven enclaustradas en embajadas, creo que una en Rusia y otro en Londres. Entonces, eso es todo. Muchas gracias. Sí, bueno, pase, compañero. Sí. Buenas tardes. Miren, la reflexión es muy breve. Les quiero sugerir aquí a los ponentes que ojalá, ya sea ellos o por conocimiento que tengan de otros compañeros periodistas, se pudiera retomar el trabajo de Paco Huerta, que hacía el periodismo civil. Cuando Paco Huerta fallece, ya nadie retoma su periodismo, que daba la voz, así como lo estamos haciendo en este momento aquí, que se me hace que es bien importante y bien interesante, que uno como ciudadano, a veces sin saber hablar y todo eso, pero uno aprende, ¿no? Uno pierde el miedo y se expresa, ¿no? Yo creo que eso sería bien importante. O sea, el periodismo civil de Paco Huerta le dio voz a los estudiantes en la huelga del 99 y andaba por todos lados, ¿no? Entonces, yo siempre pensé que el periodismo civil, inclusive hay un libro de él, y eso por un lado, y en Radio UNAM tampoco se retomó el trabajo del periodista que tenía Tomás Mojarro está en Radio UNAM a las 11 de la mañana del domingo, ¿no? De Miguel Ángel de Granados Chapa me refiero a él, que también al morir, ya Plaza Pública, yo pensé que alguien iba a ocupar ese lugar, porque Plaza Pública, compañeros, fue de las pocas expresiones que tomó el asunto yo también vengo del Poli, de cuando fue la problemática de los estudiantes en Sucumbios que fueron muertos en Ecuador, y fue él quien dio la voz del estudiante del Politécnico que fue masacrado allá junto con otros estudiantes de la universidad, y desde luego otros guerrilleros que estaban en ese campamento. Dije que era breve y lo cumplo, gracias. Muy bien, compañero, muy bien. Pero ya me ganó la nota. Bueno, muy buenas tardes. Ante todo me voy a presentar ante ustedes. Soy un servidor, Alberto Eras, de La Riva. Yo soy vecino de ustedes, pero vengo desde la delegación Gustavo Amadero, pegado al Estado de México. Y antes de pasar estaba comentando aquí con el vecino, me dice, no, las cosas están bien feas para allá. Digo, no, nada más allá, sino de cabo a rabo. Ahorita quiero extender, más que nada, estoy admirando porque apenas estoy conociendo a doña Claudia. Tenía mucho gusto, pero es un poquito triste porque me hubiera gustado ver a toda la mesa, desde la regañona doña Lilia hasta también al señor Martín, Abelardo, porque mis respetos. Ahora, hace rato estaba escuchando a Claudia, el vehículo de la información, como dijo ella, lo estaba comentando, sobre la información, pero como dice ella, ¿sabe qué? Yo creo que un periodista, ante al exponer su punto de vista, está haciendo, digamos, una reflexión.
Nosotros aquí lo que estamos haciendo es, nos estamos retroalimentando de lo que usted está comentando, porque está haciendo un comentario. Entonces nosotros tenemos que formar nuestra reflexión de lo que está pasando. A la hora de que estamos comentando entre todos, oye, ¿qué te parece? Estamos intercambiando ideas. Entonces, no nos están imponiendo nada. Ustedes están haciendo un comentario de lo que se está viviendo, de lo que están leyendo. Porque dice, bueno, yo leo esto, pero estoy viviendo esto y mi reflexión es esta. Ahora, yo vengo yo diría que es su maestro, don Paquito Huerta. Tuve la distinción de conocerlo a él y a otro ¿cómo se llama? Fabuloso periodista, que también dijeron bye bye, que estuvo en ABC Radio, Jorge Saldaña, también a Jorge Saldaña, tuve la distinción de conocerlo. Y no es porque me gusta el chisme, pero a Paquito Huerta lo fue a visitar Vicente Fox cuando iba en el 2000 a la presidencia, lo fue a visitar, y cuando ingresó, yo fui a visitar a Paquito Huerta, porque le habían cerrado el medio, pero yo me enteré quién fue. Quien dio la orden de quitarle el micrófono a Paquito Huerta fue Marta Sagún. Dio la orden de cerrarle el espacio. ¿Por qué motivo? Porque Paquito Huerta daba la voz al ciudadano. Y más que nada porque iba a los reclusorios a hacer entrevistas. Lógico, era una piedrita para el gobierno. Y el día que lo fui a ver a Paquito Huerta, sí lo noté muy mal, pero muy mal, muy triste. Porque él fue a tocar puertas, dice, yo no le quiero quitar la chamba a nadie, lo que quiero es que nada más me den un espacio para dárselo al ciudadano. Pero como vieron que era un peligro, peor que López Obrador, dijeron, no nos conviene para nada. El siguiente fue Jorge Saldaña también, que al sistema no le convenía, porque Jorge transmitía desde Veracruz, y también no le cayó muy bien al sistema los comentarios que hacía, porque también Jorge, reflexionaba mucho y era muy objetivo. Y pues lo vino minando en la salud, y hasta que, de plano. Y yo dije, bueno, pues, ¿qué está pasando? Dije, nos vamos a quedar sin comunicadores, ya no va a haber Paquito Huerta, Jorge Saldaña, ¿qué va a pasar? Pero soy una persona muy analítica, créanme. Yo cuando enciendo el televisor no es porque me guste ser de Babalú, sino veo, los noticieros y todo, y cuando escucho el radio empiezo a sintonizar cadenas y empiezo a escuchar a los comunicadores. Y de repente escuché unas voces acá que decían Paco, a doña Lilia Arellano, porque a veces así le dice cuando se exacerba, dice, Paco, cálmate, nos van a calmar. Y dije, a ver, me parece muy interesante. Y desde que empecé a escuchar el programa Estado de los Estados, dije, no, pues está muy interesante. Porque de las personas que escuchen la estación, Estado de los Estados, vienen desde Paco Huerta. Yo únicamente digo entre mí, así el gobierno haya quitado a Paco Huerta, así haya quitado a Jorge Saldaña, otros comunicadores, y que llegue a tapar a Lilia Arellano, a Francisco Rodríguez, a Claudio y todo, van a seguir surgiendo más de ellos, van a seguir surgiendo. Ahora, con respecto al tsunami que se avecina, me refiero sí, que se avecina, yo les voy a decir esto. El problema de, que tenemos ahorita el pueblo no se llama, Anaya, no se llama MIR, no se llama. Nuestro problema va a ser el INE y el Tribunal Electoral. Esos son los problemas. Porque lo comentó don Paco, la visita que le hicieron a Peña Nieto. Aguas, porque yo también estoy al pendiente de esto. Así es que salgamos todos sin miedo. Y como dijo Obrador, si no respetan, yo me levanto, me retiro y a ver quién amarra al tigre. Es nuestra oportunidad que tenemos, señores. Bueno, quisiera decirme más, pero ya me tocó la campana y ojalá y vuelva a haber otra reunión como de estas. Gracias. Sí, muy bien.
Yo quisiera hacerles una pregunta. ¿Se puede pensar en la transformación del país sin el acompañamiento de los sin los medios de comunicación? ¿Se puede hablar realmente de una transformación? Estamos viendo cómo hay una influencia en el sentido positivo del comunicador con la audiencia, con la gente que está reflexionando, está pensando, gracias a estos referentes que son como ustedes y entre otros medios, entre otros comunicólogos, ¿sí?, periodistas que han contribuido de alguna manera a que la gente vaya tomando conciencia de su realidad. Entonces, se puede solamente en un cambio electoral, sin tomar en cuenta sin tomar en cuenta los medios de comunicación o los comunicólogos. Gracias. Voy a contestarle a Toño porque es nuestro anfitrión. No, los últimos serán los primeros. Yo creo que estamos viendo cómo sin los medios de comunicación se puede lograr una transformación. Muy pocos medios de comunicación han acompañado esto. Lo que los medios de comunicación y los políticos, pero sí ustedes, han notado, es que no estamos frente a un movimiento político, estamos frente a un movimiento social. Este movimiento social ha tenido como combustibles nuestro enojo, nuestro hartazgo, nuestro decir ya basta, ya no pueden seguir viéndonos la cara, ya no pueden seguir robándonos, ya no pueden seguir defraudándonos. Y este movimiento social ha rebasado a los medios. Los medios se están quedando sin audiencias, los medios se están quedando sin lectores. Eso que les comentaba hace un rato de que hay periódicos que tiran 3,000 ejemplares, que imprimen 3,000 ejemplares, pues es porque no tienen quien los compre. A mí me ha tocado ir por Paseo de la Reforma a las 11 de la mañana y que se acerquen a mi vehículo ofreciéndome el periódico de la vida nacional, ya no en los 10 pesos que creo que cuesta. No los valen, no valen ni 10 pesos. Ofreciéndomelos en 5 pesos, ya para que el voceador no lo cargue. Antes los periódicos tenían devolución. A mí me tocó la responsabilidad de dirigir un periódico. Y era un problema tener devolución, porque teníamos que pagar fletes, teníamos que pagar bodegas, teníamos que pagar... Hoy los periódicos ya no tienen devolución. Prefieren regalarle a los voceadores el ejemplar. Entonces, por eso los voceadores lo venden a la mitad de lo que tiene el precio en la portada, porque ya no tienen lectores. Esto es. Y las estaciones de radio, bueno, aquí lo decían, que en la propia estación de nosotros pagamos el programa, pues hay otros comentaristas que siguen a la vieja escuela, estando con el gobierno. Y es muy penoso, ¿eh? Fíjense, el otro día en una estación de radio estaban transmitiendo una conferencia de prensa en vivo del candidato Meade y me tocó escuchar a un coleguita reportero de una televisora que prácticamente él daba la nota. ¿Verdad, señor Meade? Le decía él, porque habla inglés. ¿Verdad, señor Meade, que esto de la amnistía del señor López Obrador es un peligro porque los narcotraficantes? Y se soltaba con una retahíla de concepciones que seguramente a quien le correspondía decir era al entrevistado, no al entrevistador. Sí hay lamentablemente quienes han tomado muy en serio su papel de defensores del actual sistema injusto que padecemos. Y entre ellos lamentablemente sí hay muchos compañeros periodistas y conductores de radio como los que mencionaban ahí en la estación donde les digo, nosotros compramos un espacio para poder transmitir un programa libre. Gracias. Y bueno, yo al respecto quisiera decir que creo que sí se puede, la sociedad puede caminar sin los medios de comunicación. No se trata de presumir, porque no esa es la situación, pero bueno, pues Francisco y yo somos un claro ejemplo de cómo hemos seguido haciendo pues esta tarea
sin que pues ningún medio de comunicación, digámoslo así, nos ampare, ¿no? Y bueno, es una tarea, les digo, no es un hobby, no es, es difícil, sí, en ciertas situaciones, porque como por ahí dicen, nos gusta comer, desayunar y cenar, hay compromisos con la familia, ¿no? Pero Francisco y yo y otros compañeros lo hemos logrado. Y creo que esa es una parte bien importante de la responsabilidad social de lo que hoy comentábamos aquí. Y además, no solo como periodistas, como profesionistas, yo creo que todos ustedes están también dándonos aquí el ejemplo de cómo en cierta situación, como juglares ustedes, a cada espacio que van, transmiten también lo que está pasando, dialogan, conversan, y bueno, pues eso también es otra clara muestra de que los medios de comunicación se están quedando rezagados. Las redes sociales, hoy en día, incluso hasta con los jóvenes que, pues, por la lógica de su edad, del momento que están viviendo, pero ya están reflexionando al momento político y social y económico que les está tocando vivir. Y hay reclamos de por qué, nos hacen reclamo a nosotros, por qué dejamos que sucediera esta situación. Y creo que ellos, independientemente de lo que nos digan, de cómo lo estén midiendo, yo percibo que sí, estos chicos que van a votar por primera vez o que están sufriendo esta situación de no encontrar empleos, de no poderse desarrollar más en lo educativo o haber pagado una gran cantidad para educarse y recibir pues sueldos de 10,000, 15,000 pesos, ellos ven en ese momento, incluso sin una responsabilidad familiar, pues que algo está fallando, incluso que nosotros con nuestras decisiones del pasado les hemos fallado. Y sí, para resumir, sí se puede vivir sin los medios de comunicación en una sociedad. Otra pregunta era sobre la posibilidad de crear un canal público a partir del próximo gobierno que encabezaría Andrés Manuel López Obrador. Es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil crear un canal público porque prácticamente se ha intentado, lo mencionaba en el ejemplo argentino, aquí en el país tenemos ejemplos de las radiodifusoras de los gobiernos de los estados, por ejemplo. La propia Ciudad de México tiene un canal de televisión, pero solo por internet. Y este tipo de información, este tipo de canales terminan invariablemente siendo propagandísticos. El canal del gobierno del estado de Hidalgo pues transmite mensajes del gobernador de Hidalgo y lo que al gobernador de Hidalgo le interesa. Y caeríamos también en el mismo problema de que el canal se convertiría solamente en un órgano de propaganda del gobierno próximo. Yo creo que, como por ahí se dijo, lo más conveniente es obligar a los medios ya existentes a que cumplan la ley. Las leyes son muy claras con respecto a lo que se debe y se puede transmitir. Hay canales de televisión, se defienden señalando que pasan por internet, en donde el vocabulario, algunos dicen que son groserías. A mí me parece que son palabras comodines. Mencionar como el señor muy preparado, candidato Meade, que es muy chingón, pues a mí lo que me denota nada más es que tiene una carencia de vocabulario, porque son palabras comodines que utilizan quienes no conocen el lenguaje, quienes no lo practican, cuando no encuentran la palabra con la cual definir algo, una acción o un movimiento. Yo creo que a partir de que lo que se ve como ya este tsunami, que espero culmine en el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, vamos a enfrentar otro problema, el problema de una crisis de expectativas. Todos estamos esperando que Andrés Manuel López Obrador cumpla nuestro mínimo deseo. A mí que me aumenten el sueldo. Pero a la mera hora no va a poder. Que baje el precio de la gasolina.
híjole, creo que cuando se siente con su secretario de Hacienda a hacer numeritos va a decir, yo creo que mejor deberíamos subirle, ¿no? Porque prometimos muchas cosas y no las vamos a cumplir. Vamos a tener ese problema prácticamente poco después de que tome posesión Andrés Manuel López Obrador, y lo peor es que esta crisis de expectativas va a ser alimentada por los medios de comunicación tradicionales que conocemos. Van a comenzar a decir, ya ven, Andrés Manuel les prometió que iba a bajar la gasolina y no pudo. Ya ven, Andrés Manuel López Obrador dijo que iba a hacer esto y no lo ha hecho ni lo va a hacer. Entonces hay que irnos muy cautos con lo que pidamos. Creo que todos sufrimos la traumática experiencia de escribir una carta a los Reyes Magos y que no nos trajeran lo que pedimos, ¿verdad? Algo así nos puede suceder. Hay que tener mucho cuidado. Bueno, yo quisiera pasar al asunto de las infracciones electorales, las compras del voto, las situaciones fuera de la ley que hacen incluso los candidatos, los asesores o todos quienes están pues en la promoción del voto. Fíjense ustedes, y esto lo voy a conectar con lo de Nestora Salgado, yo les comentaba en mi exposición que pues hay para todo leyes, ¿no? Muchas veces estamos informados, creemos que la lógica nos asiste, pero ¿saben qué? Desafortunadamente o afortunadamente, creo yo levantaría la mano por el sí, hay leyes. Por ejemplo, en el caso de violentar algún precepto electoral y cometer un delito, efectivamente está la Fiscalía Electoral de Derechos Electorales. Pregúntenle a Santiago Nieto si se acuerda, ¿verdad?, de esta Fiscalía. Está el Tribunal Electoral del Poder Judicial para precisamente ver, sobre todo, calificar ciertas situaciones que se refieren específicamente a los partidos políticos, a las candidaturas, y va a ser la que va a calificar la elección. Claro que sí, por eso debemos estar muy atentos. Pero sobre todo estas cuestiones de la compra del voto, de la coacción del voto también, ¿saben ustedes cómo procede? No procede porque nosotros estemos aquí comentándolas, procede porque haya una denuncia, porque haya una querella, una queja, pues. Entonces, a nosotros nos asiste ese poder. Hemos visto en muchas situaciones que nos dicen las autoridades, no me grabe. ¿Sabe usted? Sí podemos grabar cualquier suceso y esto es, bueno, pues nuestra prueba específica de que alguien está violentando el voto. Nosotros tenemos el poder. Hoy ese poder nos ayuda mucho para pues, que sea factible la cámara de nuestros teléfonos. Todos tenemos, por más sencillo que sea nuestro teléfono celular, tenemos ahí una cámara. Pero les digo, no solo veamos y lo comentemos, también, bueno, pues esa es una parte de la responsabilidad social que tenemos todos nosotros. Hijo, qué engorro, ¿no? Ir a la FEPADE y presentar nuestra denuncia. Lo tenemos que hacer, porque solo así las cosas van a cambiar. O vamos a propiciar un cambio. De otra manera, no. Si no nos quejamos por las vías institucionales que a veces creemos que son una trampa, no. La verdad es que muchas de las veces son la única salida para que en realidad se cumpla la ley. En cuanto, si me permites, Francisco, voy a pasar a lo de Nestora Salgado. Efectivamente, nos comentaban aquí que nos han dicho que Nestora es una secuestradora. A Nestora Salgado sí, efectivamente, allí en Olinalá, en Guerrero, se le detuvo porque fue acusada no solo de secuestro, sino también de homicidio. Nestora Salgado, pues, nació en este poblado de Olinalá, en donde hacen unas cajitas pintadas de madera preciosas, pero pues por cuestiones que muchos mexicanos vivimos, tuvo que emigrar a Estados Unidos a trabajar y ahí adquirió la nacionalidad estadounidense. Pero al ver precisamente lo que estaba pasando en su poblado, con cuestiones de prostitución, trata de blanca, narcotráfico, pues alguien le dijo, ¿sabes qué, Nestora? Necesitamos quien nos apoye
más personas que nos apoyen en estas situaciones de autoridad, que para el caso de Olinalá están las policías comunitarias rurales. Bueno, pues Nestora, con mucha valentía, la verdad, y que muchos le tendríamos que agradecer, pues tomó la estafeta. Y gracias a que ella pues trató precisamente de combatir a redes de narcotraficantes, redes de trata, e incluso ayudar a algunas mamás que le decían, ¿sabe qué? Es que la niña se me está yendo todos los días, por favor, trate de tenerla ahí para que no salga. Pues obviamente todas estas redes de poder, de corrupción y de crimen le fincaron estos delitos. Nestora pasó 2 años, 8 meses en una prisión de Nayarit, en una prisión de alta seguridad de Nayarit, llevando su proceso judicial, en donde al final 3 jueces la señalaron inocente. A lo que voy es que ahora el poder en este proceso electoral dice Meade que no quiere perjudicar a la señora Nestora Salgado, sino el que quiere perjudicar es Andrés Manuel López Obrador. Yo no entiendo esa lógica del señor. Pero gracias a que lo que quieren es perjudicar a los dos, por supuesto, porque es un escaño en el Senado, en caso de que seguramente si este tsunami parece que lo predictivo que se va a concretar, pues la señora Nestora Salgado tendría un escaño en el Senado. Y lo que quieren realmente, bueno, pues es mostrar o hacernos pensar a muchos, sobre todo a aquellos que están indecisos en su voto, es que quienes estarían con Andrés Manuel López Obrador son criminales, son delincuentes. La señora Nestora Salgado se le está criminalizando otra vez. Y eso, yo creo que lo importante y lo relevante, más allá de una cuestión electoral, es que cualquiera de nosotros podemos ser criminalizados otra vez si el poder nos señala, si al poder le incomodamos. Yo solo quisiera agregar a lo del INE que veo en Lorenzo Córdoba unas ganas inmensas de quedarse allí en el INE mucho tiempo y que puede ayudar a consumar un fraude de manera casi natural. Sobre la venta del voto, hace cosa de 22 días, no más de un mes, yo publiqué una columna en la que lleva como título que el PRI está rentando credenciales de elector y por esa renta de las credenciales está pagando 10,000 pesos. Me decían, oye, es una cantidad enorme, pues ¿cómo va a rentar 100,000 credenciales de elector? Pues son 100 millones de pesos. Son 100,000 millones de pesos. 100,000 millones de pesos. Y lo que pasa es que tienen mucho dinero para hacerlo, ¿eh? Pueden comprar eso o 4 o 5 veces más. Solamente recuerden la cuenta que yo hago de que tendría por ahí 400,000 millones de pesos para comprar credenciales y para comprar voluntades y para comprar ministros y para comprar funcionarios electorales y para comprar periodistas. Salió, entre otras, pues de aquellos 240,000 millones de pesos, 240,000 millones de pesos que retiraron en esta administración fallida de Peña Nieto de las arcas de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, ambas empresas ahora en quiebra, porque sacaron 240,000 millones de pesos durante 2013 hasta 2015. En 3 años se sacaron 240,000 millones. Yo supongo que pues siguieron haciéndolo en 2016 y en 2017 y proporcionalmente serían entonces 400,000 millones los que le han sacado a esas empresas. Pero aparte tienen ustedes la estafa maestra que son infinidad de empresas fantasma que se publicaron en Animal Político, y Animal Político aclaró que había hecho un muestreo de solamente alrededor de 80 empresas, de las miles de empresas que licitan con el gobierno federal. Y ahí encontramos que había 7,000, 8,000 millones de pesos que nadie sabe, nadie supo dónde están.
Pues, todos estos recursos, más, por ejemplo, los ingresos por tarifas que cobra el gobierno, ¿a dónde van las tarifas que pagamos en las casetas de peaje si las carreteras están en tan lamentable estado? Pues seguramente ese cochinito, esa bolsa que están haciendo para comprar el voto. Y acabando de publicar esa columna de los 10,000 pesos por rentar la credencial, la están recogiendo ahorita, la entregarían hasta el 6 de julio, el 7 de julio, ya pasadas las elecciones. Me llegó la información de que en Tabasco estaban ofreciendo 15,000 pesos. 15,000 pesos por rentar la credencial. Y es una tentación. Imagínense ustedes, en una familia pues donde padre y madre voten y haya un joven o dos jóvenes que ya voten, pues son 4 credenciales, son 40,000 o 60,000 pesos, dependiendo del lugar donde estén. Es muy tentador, y por eso están ofreciéndolo, porque pues quieren evitar que la gente salga a votar, porque hoy la gente, la palabra tsunami que se ha empleado aquí, yo estoy seguro que la vamos a ver así como tsunami, llegando a las casillas electorales el próximo 1 de julio. Muchas gracias. Bueno, ¿qué les parece si pasamos al tema o la situación de los aranceles que Estados Unidos le ha impuesto, pues no solo a México, sino también a Canadá y a todos los países de la Unión Europea, sobre todo en lo que respecta a aranceles y aluminio? Yo creo que lo que viene pues ya estaba muy cantado. La verdad es que en estas negociaciones del Tratado de Libre Comercio, muchos de nosotros hemos visto casi la imposibilidad del gobierno o de los representantes del gobierno mexicano para negociar de acuerdo a las exigencias del gobierno de Donald Trump. Algo que frenó muchísimo estas negociaciones fue precisamente la cuestión de estandarizar los salarios. Y bueno, la verdad es que no es que ellos pensaran que nosotros pudiéramos hacerlo. Yo estoy segura que era una cláusula porque de antemano sabían que era una imposibilidad o el gobierno no haría casi nada para poder igualar los salarios de las jornadas de los trabajadores canadienses, estadounidenses y mexicanos. Sabemos que nuestro salario frente al de los Estados Unidos, incluso el de Canadá, está bastante depreciado. Ya estamos viviendo justo en este momento en lo que se refiere al mercado mexicano, pues las consecuencias terribles en la economía, en la macroeconomía y en la economía de nuestros bolsillos por esta declaratoria del cobro de aranceles a estos productos o a estos, pues sobre todo materia prima que les comento. El dólar inmediatamente se disparó. Ya no pueden decir, en eso sí me he fijado, que esta variación del peso dólar, que sube más que bajar, tiene que ver con la expectativa de que Andrés Manuel López Obrador tenga la efectividad del 90 y tantos % de ganar esta elección. Ya los comentaristas se dieron cuenta que tiene que ver con otras cuestiones, sobre todo pues con la debilidad del mercado nacional. Y a mí, en este sentido, me gustaría comentar con ustedes cómo viví esa tarde donde yo esperaba efectivamente que el presidente de la República, más allá de contestar como cuando esta misma semana Donald Trump insistió en pagar y que nosotros pagaríamos el muro y que tuiteó por ahí Peña Nieto, never, ¿no? Demostrándonos pues que sí sabe hablar inglés porque escribió never, ¿no? Para que a todos nos quedara claro, pues que dijera algo y no que mandara a sus escuderos a un Videgaray pues ya bastante gris, casi lloriqueando, pues diciendo que qué mal que hicieron esto los estadounidenses, que no era de caballeros. Esa fue la respuesta de Videgaray, mientras que el señor Enrique Peña Nieto le daba peso a lo que para él es importante, el abanderamiento de la selección mexicana, ¿no? Digo, pues esto dice todo. La verdad es que la expectativa para México
pues es, yo no diría que negativa, sino en cuestión comercial hasta fatalista. Retomando este tema de los aranceles, yo creo que sí corremos el riesgo de caer en una guerra comercial. Tratar de evitarla es prácticamente imposible, porque no hay otra forma de presionar más que respondiéndoles con lo mismo a quienes atacaron primero. Y creo que esta ocasión se está actuando bien, porque se le está pegando políticamente a Donald Trump. Si ustedes se fijan, la mayor parte de los productos a los cuales México les va a colocar un arancel provienen de estados que le han dado a Donald Trump su fortaleza política. Estados como Wisconsin, por ejemplo, que produce arándanos, queso y manzanas, que son 3 de los productos que están en la lista que México ya puso anunció que va a los productos que les va a poner arancel. Este es un golpe político. Estamos previos a que en Estados Unidos haya elecciones en noviembre próximo para renovar parte del Congreso de Estados Unidos. Y ahí corre el riesgo Trump de perder esos votos, porque la gente va a comenzar a resentir pues que sus productos van a ser menos solicitados y más solicitados los de otros países donde no haya este tipo de problemas. Creo que caer en una guerra es inevitable, porque tenemos que contraatacar. No podemos quedarnos sentados esperando a que ellos nos golpeen y poner la otra mejilla. Creo que no es el momento para hacerlo. Sí tenemos que contraatacar. Y con respecto a las concesiones de Televisa, yo desconozco si se renueven o no el año próximo, pero lo que sí creo conocer es que Televisa tiene muy buenos oteadores políticos, saben lo que viene. Y ellos saben que va a ganar López Obrador. Entonces, en esta entrevista que le hicieron en tercer grado, se observó muy claramente que lo trataron con mucha cortesía, porque saben que va a ser el próximo presidente y quieren quedar bien con él. Esa ha sido siempre la política de Televisa, que les digo, tiene muy buenos olfateadores políticos, saben por dónde vienen las jugadas, y ya se dieron cuenta de que por ahí viene el triunfo de López Obrador, y están ya preparándose para negociar con él en mejores condiciones. No es lo mismo negociar después de haber atacado que negociar después de haber consentido. De Wikileaks, que se mencionaba, Wikileaks no hace periodismo, ayuda al periodismo, es una fuente de información del periodismo. Y sí, ha sido muy valiosa su labor, la de él, la de Snowden y de otros estadounidenses que han abierto los ojos a mucha gente, señalándoles que son permanentemente espiados en sus teléfonos celulares, en sus correos electrónicos, etcétera, por la Agencia Nacional de Seguridad, la NSA. El periodismo ciudadano sería muy difícil que se repitiera, porque para hacer esto se necesitan patrocinios, y muy pocos patrocinadores se atreverían a estar detrás de una emisión de este tipo nuevamente. Lo que hizo mi tocayo Paco Huerta fue heroico. Yo también conocí a Paco muy bien, siempre supe que estaba haciendo una labor muy importante y que en algún momento iba a pasar lo que le sucedió, por una razón, porque a mí ya me había pasado. Luego, también tuve el gusto de ser alumno de Miguel Ángel Granados Chapa. Fue mi maestro en la Facultad de Ciencias Políticas. Mantuve con él una relación de amistad mucho tiempo. Ya en los últimos años algo pasó que no nos reencontrábamos, pero cuando nos veíamos nos saludábamos con mucho afecto. Y lamentablemente son programas de un personaje. No puede haber otro programa en Radio Universidad porque no hay otro Granados Chapa, lamentablemente. No hay otro Granados Chapa. Bueno fuera que por ahí apareciera otro comunicador. Creo que hay uno que sigue bien sus pasos, que también fue alumno del maestro Granados Chapa, que es René Delgado.
René Delgado ha tenido mucha exposición pública en los últimos días porque ha participado en estos programas de tercer grado. René es un gran periodista y creo que hace muy buenos análisis semanalmente los sábados de hace mucho tiempo en el periódico Reforma, que es un periódico al que muy pocos podemos tener acceso, pero es un gran periodista y creo que podría ser un segundo, no un segundo Granados Chapa, podría ser un periodista del mismo nivel que fue el maestro Granados. Y pues mi parte yo les quiero agradecer mucho y desearles como siempre buenas gracias y muchas tardes. Yo creo que también no hay nada más que agregar respecto a sus participaciones, nuestras participaciones, y de verdad, pues yo sí les encargo que espero que pasando las elecciones, pues nos inviten otra vez, porque sí es un gusto. Hay quienes nos dijeron que tenemos ocupaciones, yo les decía que nuestra principal ocupación es desayunar, almorzar, comer, tomar un break y volver a cenar, información para compartirla con ustedes. ¿Pueden aceptar una pregunta más de aquí del compañero? Sí. Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros, pues ya nos conocemos, ya hemos estado aquí en Buzón Ciudadano. Más que una pregunta es un comentario porque estoy preocupado. Obviamente no soy mexicano, pero quiero y amo este país, independientemente de lo que aquí pasó con mi hermano. El tiempo que he estado aquí en México he aprendido a conocer a la sociedad mexicana y como centroamericano que hemos estado siguiendo este proceso electoral en México desde el 2000, cuando inicia López Obrador su proyecto de nación, buscando llegar a la presidencia, el desafuero con Vicente Fox Quesada, aquella campaña en el 2006 de guerras, en el 2000 de guerra sucia, de los empresarios, de la Coparmex y de las diferentes cámaras patronales en México, que fue una campaña verdaderamente agresiva en contra de López Obrador y que fue desalentando a la sociedad en el sentido de pensar su voto. Luego, bueno, en el 2012, 2006, 2012, el 2012 se da también una parte muy difícil para Andrés Manuel López Obrador en esta campaña. Y se habla de un peligro para México, le decía ahorita a Rosy que el verdadero peligro para México, y la sociedad en México se ha ido dando cuenta que el verdadero peligro para México es la alianza política que han hecho PRI y PAN durante estos años. En el 2006 pues todos vimos lo que pasó con Felipe Calderón, la guerra sucia, la cantidad de muertos, cantidad de migrantes que fueron asesinados a su paso por México. A mí me tocó el año pasado ser observador electoral en las elecciones del Estado de México, observador internacional. Y este año también voy a ser observador electoral porque voy a cuidar el voto de los mexicanos como extranjero en este país. Ya me inscribí ante el INE para ser observador electoral, ya el lunes recibo la constancia que me acredita como observador internacional. Me tocó estar en un municipio que se llamaba Chimalhuacán, creo que es un bastión de un movimiento, un brazo golpeador del PRI que se llama Movimiento Antorcha Mexicana, movimiento antorchista, y me tocó ver algo muy curioso, digo curioso y asqueroso a la vez. Estaba yo en logré identificar una casa ahí en San Vicente Chicoloapan, que estaba aproximadamente a cuadra y media donde estaba la escuela donde estaban votando. La escuela se llama Sor Juana Inés de la Cruz, allí en la avenida de Los Patos, esto es en el municipio de Chimalhuacán. Y estaba una casa, estoy hablando precisamente de la compra que están haciendo ahora de las credenciales de lector. En algunos municipios la están pagando hasta en 15,000 pesos la renta de la credencial de lector. Entonces se acercaba, llegó una familia en un mototaxi, eran 5 de familia, hermanos. Bueno, yo siempre digo a mis hermanos mexicanos, les digo hermanos, eran 5 de familia que llegaron, mamá, papá y 3 hijos. Llegaron a la casa y en ese momento se acercó la persona que estaba operando la compra del voto. Y yo me escondí el gafete para que no me lo vieran. No pude grabarlo porque si lo grababa capaz me mataban ahí en esa zona porque es muy peligroso.
grabé una partecita, pero creo que la envié a algunos compañeros, no recuerdo, por ahí la debo de tener. Y lo que hacían era darles la boleta. Ellos les daban la boleta ya marcada a la familia, y después de que ellos llevaban esa boleta marcada y traían de regreso la boleta que les habían dado en la mesa receptora, y aparte les dieron 2,000 pesos por cada voto. Pero lo más lamentable de esta situación es que reciben los 2,000 pesos. Yo estoy parado así a unos 10 metros de ellos, escucho la conversación cuando le dice, bueno, ¿sabes qué, brother o carnal? Tú tienes 2,000, son 10,000 varos para la familia, así en tono muy coloquial. Y le dice, pues, tú compra el gramo de piedra y yo compro la caja de caguamas. Entonces nos damos cuenta, compañeros, que el proceso electoral que se va a vivir ahora, en el 2018, es un proceso muy complejo. Muy complejo porque hoy está en juego no solamente el futuro de este país. Para nosotros los centroamericanos, para los países centroamericanos, un cambio de régimen en México, un cambio de política en nuestro país también beneficia a los países centroamericanos. Y lo decía López Obrador precisamente en Tijuana, cuando hablaba de reactivar el plan que se llevó a cabo por mucho tiempo con López Portillo, con Echeverría, y apoyaban a Centroamérica y no había ese flujo de migrantes. Hoy para un migrante pasar por México con las políticas que se han implementado a partir del 2000, ahora en el 2018 todavía, verdaderamente es el paso de la muerte. Pero también hoy vemos la agresividad con la que se están comportando estos hombres que han detentado desde las empresas, desde el tráfico de influencias, el poder en este país. También hoy vemos cómo los medios de comunicación siguen manipulando la información y no diciendo la verdad de lo que verdaderamente está pasando en México. Creo que es muy importante, y lo digo de todo corazón, con mucho amor, pero también con mucho dolor, que el día 1 de julio, cada uno de nosotros, yo como extranjero voy a ser un velador del voto, pero también un defensor y declarar lo que esté pasando. No me importa lo que vaya a suceder. Si me aplican el 33, pues no importa, me meto por otra frontera y vuelvo aquí a México. No me interesa eso. Lo que nos interesa a los latinoamericanos, como a ustedes los mexicanos, es que en México hay un cambio de régimen total. Porque ya basta. La historia de México es hermosa. Es un país muy noble. Una vez me tocó estar en un foro en Nicaragua y decía un compañero mexicano que México es el país más rico del mundo. Y yo le preguntaba en aquel entonces, ¿pero por qué dices esto, compañero? Es que sexenios van, sexenios vienen y siguen habiendo ricos y siguen extrayendo la riqueza de este país. Y en ese momento contó un chiste, dice que cuando Dios estaba haciendo el mundo, empezó a repartirle a todo mundo, entonces que a México le dio oro, plata, cobre, le dio 2 océanos, le dio todas las riquezas del mundo. Y que le dijo San Pedro a Dios, oye Dios, ¿pero por qué haces eso? Tiempo al tiempo, tiempo al tiempo. Y hoy vemos cómo esa riqueza cómo esa riqueza de este país, que puede ser una potencia mundial, ha quedado en manos de unos pocos. Ustedes son los dueños de este país. Ustedes como mexicanos son los dueños de su destino. Y cada quien tiene el presidente que quiere. Y hoy están ustedes en el momento preciso de cambiar la historia de este país. Era mi comentario. Muchísimas gracias.